Estamos profundamente agradecidos al Señor y a ustedes por vuestra amabilidad y consideración. Gracias también por sus oraciones y donaciones. Tengo que seguir recordándole a nuestra audiencia, ya que los nuevos oyentes tal vez no lo sepan, que este programa es sustentado por los oyentes y sin ustedes no podríamos seguir adelante. Ahora, antes de comenzar con el estudio de la Palabra de Dios, les voy a pedir que tomen sus Biblias allí y abran sus Biblias en Éxodo capítulo 14. Vamos a orar y al terminar la oración usted ya tendrá allí su Biblia preparada, así que vamos a orar. Amado Padre, hacemos una pausa para elevar nuestros corazones y nuestras voces a ti. Tú eres un Dios lleno de gracia, de toda misericordia. Te alabamos, Padre, por haber enviado a tu Hijo para salvarnos, por habernos dado tu santa palabra, la Biblia, y también el Espíritu Santo, que es nuestro gran Maestro. Te agradecemos también por el privilegio de estudiar tu palabra, de predicarla y de enseñarla. Te agradecemos por las aplicaciones prácticas que nos ayudan en nuestro diario andar en la tierra. Te pedimos por la enseñanza que vamos a recibir, que sea efectiva a nuestros corazones. Anhelamos ver fruto en la vida de tu pueblo, Señor, nuestra audiencia radial y nuestras iglesias. Y, Señor, es nuestro deseo ver personas pasando de muerte a vida también. Que esta meditación en la revelación tuya, Dios, sea de mucha bendición para los que están escuchando el programa. Te lo pedimos y agradecemos orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, aquí tenemos Éxodo capítulo 14. En este capítulo en particular vamos a comenzar con nuestro estudio de otro nombre de Dios. Aquí nos encontramos con uno de los milagros más destacados en el Antiguo Testamento, desde ya que es el más importante en conexión con la historia de Israel. Desde este instante en adelante, cada vez que los siervos del Señor le recuerdan al pueblo el poder de Dios y su grandeza, lo hacen recordando lo que Él hizo por ellos al cruzar el Mar Rojo. 800 años después de este milagro, el Señor dijo por medio de Isaías: «Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, yo soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos». Lo leemos en Isaías 51:15. Y el profeta Nahum escribió: «Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar». Lo leemos en Nahum capítulo 1 versículos 3 y 4. Cuando el Señor renovó su promesa con Israel, les recordó este evento al decir: «Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto». Lo leemos en Miqueas 7:15. Este evento tan destacado fue el que impactó tremendamente a los enemigos del Señor, ya que leemos en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 10 y 11: «Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». De manera que vemos cómo el milagro del cruce del Mar Rojo ocupa un lugar importantísimo en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia. El viaje del pueblo de Israel de Egipto a Canaán es una historia fascinante. Comienza con la huida hacia el Mar Rojo. Aparentemente estaban atrapados entre el desierto de un lado y el mar del otro, con el ejército de Faraón persiguiéndoles. Pero ellos estaban exactamente a donde Dios quería que estuvieran. Ahora, esto es muy importante. Dios los envió en esa dirección. Muchas personas no se percatan de esto cuando se encuentran en una prueba difícil, sino que al contrario, quieren culpar a Dios o piensan en la posibilidad de estar fuera de la voluntad de Dios, pero ese no es siempre el caso.
De hecho, algunas veces esa es la conclusión de la incredulidad. Si la suerte del pueblo de Israel era que muriesen por mano de los egipcios, ¿para qué los libró Dios de la esclavitud? El hecho de que Él los había guiado fuera de Egipto era evidencia suficiente de que no los dejaría perecer ante sus enemigos. Dios mismo había llevado a Israel a estar en esa posición. Fue la columna de fuego, la nube que los guió hasta ese lugar. Por ende, asumir que Dios los había llevado al lugar equivocado o que no estaban en la voluntad de Dios es absolutamente absurdo. El límite del hombre es la oportunidad de Dios y creo que siempre funciona de esa manera. Entonces, cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado en el desierto de un lado y el mar por el otro, con el ejército de Faraón detrás, estaban exactamente a donde Dios quería que estuvieran. Dios los puso en esa situación. Cuando Moisés levantó la vara, entonces Jehová dividió las aguas para que Israel cruzara por tierra firme. Eso está en el capítulo 14 de Éxodo. El Señor demostró su poder a favor de su propio pueblo y le dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo leemos en Éxodo 14:14. Ahora, antes de meternos en nuestro estudio, me gustaría sugerirle que subraye en su Biblia, si usted acostumbra a marcar su Biblia, ese versículo 14. Jehová peleará por vosotros. Yo lo tengo bien subrayado en mi Biblia, no lo quiero olvidar nunca. Cada vez que leo el libro de Éxodo, esa declaración sobresale: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, esto me va diciendo que va a presentarse el nombre de guerra de Dios. ¿Dios tiene un nombre de lucha? Claro que sí. Bueno, sigamos con la historia. El pueblo de Israel continuó su camino hacia Mara. Ese era el lugar en que las aguas eran amargas. Y nuevamente esa era una prueba para el pueblo, ya que ellos estaban exactamente a donde Dios quería que estuvieran. Una prueba amarga no es necesariamente una indicación de que Dios no nos quiere allí. En Mara, el Señor transformó el agua amarga en agua dulce. Y fue allí donde Él se reveló como Jehová Rafa, el Señor que cura. Ahora, eso está en Éxodo capítulo 15, versículo 16. Pero la experiencia en Mara era una oportunidad más para Dios de probar a su pueblo quién era. Bueno, el pueblo de Israel continuó su viaje desde Mara hacia Elim. Y fue en Elim que ellos murmuraron de Moisés y a Aarón porque los alimentos no alcanzaban. Fue allí que expresaron su deseo de regresar a Egipto. Lo leemos en Éxodo 16, 1 al 3. Pero una vez más estaban en el lugar que Dios quería que estuvieran, ya que en Elim Él los alimentó con el maná del cielo. Y una vez más, el extremo, el límite en el que se encontraban, se transformó en la oportunidad de Dios. Ahora, desde Elim partieron hacia Refidim, a donde no había agua. Y una vez más, el pueblo se quejó contra Moisés, culpándolo de querer matarlos de sed. Pero en respuesta a la oración de Moisés, el Señor hizo un milagro al hacer salir agua de una roca. Ahora, en sus corazones dudosos, dubitativos, ellos dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Lo leemos allí en Éxodo 17, 7. Pero ahí Dios demostró que no había abandonado a su pueblo. Y muchos siglos después Pablo cita este incidente diciendo: y la roca era Cristo. Pablo escribió eso en 1 Corintios 10, 4. Dios no había olvidado a su pueblo. Ellos dudaron en muchas ocasiones, pero Él nunca les falló al suplir sus necesidades. El incidente ocasionó la revelación del nombre de Dios, Jehová Nisi. Ahora bien, hemos llegado a este nombre hebreo de Dios que vamos a estudiar en este programa, Jehová Nisi. Cuando Israel pensó que se habían acabado sus problemas, leemos en Éxodo 17:8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim.
Éxodo 17:8. Ahora, no pase por alto el significado de ese entonces, márquelo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Esa palabra entonces nos habla de tiempo. Después que Dios los trajo con bien a través del Mar Rojo, transformó las aguas amargas en dulces e hizo salir agua de una roca para darles de beber y los alimentó con maná. Ya dejándolos sin nada para quejarse, entonces vino Amalec. Leemos en registros anteriores que Amalec era un nieto de Esaú. Eso lo leemos en Génesis 36:10. Y Esaú fue el hombre carnal que vendió su primogenitura a Jacob por una porción de guiso, de potaje, allí en Génesis 25. Ahora bien, los años habían pasado y entonces los amalecitas eran una tribu salvaje, eran nómadas, deambulaban por el desierto y vivían de lo que robaban a las caravanas que pasaban por el desierto. Fueron la primera nación en oponerse a Israel después que el pueblo de Dios dejó Egipto. Lo leemos en Números 24:20. Sin duda, los amalecitas pensaron que los israelitas serían presa fácil, ya que más allá de que eran 2 millones, no tenían mucho ejército ni estaban bien equipados para pelear. Además, en el campamento de Israel había muchos niños y mujeres para proteger. Al ser atacados tenían que pelear o morir. Moisés dio las instrucciones para la batalla. Josué guiaría a sus escogidos en el conflicto mientras Moisés se iba al monte a orar. Allí oró con Aarón y Hur como compañía. Los amalecitas pensaron sin duda que los israelitas no podrían con ellos, ya que no tenían experiencia en la guerra y venían cansados del viaje. Pero el plan de Moisés de tener a Josué y sus hombres peleando, mientras él, Aarón y Hur oraban, iba a dar unos resultados que Amalec no esperaba. La batalla fue prolongada y amarga, cambiando por momentos de lado, en ocasiones del lado de Israel y en otras del lado de Amalec todo el día. La victoria pasaba de un bando al otro hasta que Moisés se dio cuenta que la marea cambiaba cuando sus manos estaban extendidas en oración hacia Dios. Esa fue una observación importante. Él se dio cuenta de que cuando estaba orando, Israel parecía recobrar fuerzas y ganar terreno, pero ni bien dejaba de orar, el enemigo comenzaba a recobrar terreno. Pero Moisés no podía mantener sus manos alzadas mientras oraba. La Biblia dice que las manos de Moisés eran pesadas. Entonces, ¿qué pasó? Aarón y Hur pusieron una piedra para sostenerlo y se pusieron debajo de sus brazos y Dios les dio la victoria. Leemos en Éxodo 17, versículos 12 y 13, que Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Ahora, en ese mismo capítulo 17 de Éxodo, versículo 14, el Señor tenía algo que decir. Le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Esa fue la primera vez que Dios le pidió a alguien que documentara algo, pero él quería que esto quedara grabado. Pero ¿por qué Dios no le dijo a Moisés que lo narrara para que Josué lo escribiera? Bueno, había una razón. Josué era el héroe a los ojos del pueblo. Su nombre estaba en boca de todos. Sin embargo, Dios quería ser bien claro. La victoria no era de Josué ni de Moisés, sino de Dios mismo. Si la celebración dependiera de la gente, hubiesen hecho una estatua de Josué y la hubieran puesto en el medio del campamento. Tal vez hasta hubieran adorado a Josué como el héroe victorioso. Pero en vez de ser así, leemos en Éxodo 17:15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Moisés levantó un altar y le puso por nombre Jehová Nisi. Ahora, estoy seguro que usted leyó el nombre en su Biblia al leer capítulo 17 y posiblemente nunca hizo una anotación al respecto o nunca se fijó en su significado. Bueno, márquelo por favor. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi.
El nombre de Josué ni siquiera apareció en el monumento. Ahora, ¿qué significa este nombre? La palabra Nisi es una palabra hebrea que significa bandera, emblema o estandarte. En realidad era un emblema de la victoria después de haber ganado la batalla. Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte o el Señor es mi bandera de batalla. Este nombre de Dios es asociado con los conflictos del pueblo de Dios y es un recordatorio permanente para todos los hijos de Dios que el poder está con Dios y que todas las fuerzas provienen de Él. Fue Jehová Nisi el que ganó la batalla. Fue bajo su estandarte que ellos lograron la victoria. Necesitaban conocer a Jehová Nisi porque no habían terminado con Amalek. Cada generación iba a tener un conflicto con el mismo enemigo, En Éxodo capítulo 17, versículo 16 dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Israel no podía pensar ni por un momento que la victoria en Refidim significaba el fin de Amalek. Ellos se encontrarían de nuevo con este pueblo y con sus ejércitos, y tal como lo hicieron en Jehová Nisi, tendrían la victoria asegurada siempre y cuando confiaran en Dios, confiaran en Jehová Nisi. Pero el altar que fue levantado como memorial a Jehová Nisi fue olvidado rápidamente. El pueblo era terco para aprender que Dios es indispensable en las batallas de la vida. Después de un año en el Sinaí, Israel llegó al borde de la tierra prometida. Espías fueron a reconocer la tierra y al regresar sus reportes fueron distintos. Tenían opiniones divididas. A causa del mal informe de la mayoría, Dios anunció que todos los mayores de 20 años de edad morirían en el desierto. Números 14, versículos 26 al 38 nos dice eso. O sea, todos excepto Josué y Caleb. Sin embargo, al otro día el pueblo insistió en entrar a la tierra. Ahora, Moisés les advirtió que los amalecitas estaban allí y que Israel sería derrotado. Pero la Escritura dice: sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Lo leemos en Números 14, versículos 44 y 45. Fíjese que se dice que se obstinaron. Ellos dijeron: bueno, los derrotamos un año atrás, podemos hacerlo de nuevo. Pero esta vez no importaría cuán fuertemente pelearan, no conquistarían a los amalecitas. No podrían ganar por el simple hecho de que estaban luchando con sus propias fuerzas. Jehová Nisi no estaba con ellos. El pueblo aprendió una lección muy importante. Las batallas espirituales no pueden ganarse con armas carnales ni con fuerza humana. Fue después que Israel perdió la batalla con los amalecitas que Dios les advirtió a su pueblo que nunca hicieran la paz con los amalecitas. Él dijo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Lo leemos en Deuteronomio 25, 17 al 19. ¿Qué estaba diciendo Dios en estos versículos? Simplemente le estaba diciendo a su pueblo que nunca deben hacer alianza o comprometerse con Amalek, sino batallar contra él hasta vencerlo. Ni bien se estableció el reino, Dios le dijo lo mismo a Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, 1 al 3, encontramos un acontecimiento destacado en el cual Dios le dijo a Saúl que no podía confiar en Amalek. Permítame leer esos versículos.
Primer libro de Samuel 15, 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, creo que Dios fue bastante claro, ¿no? Él repitió la orden. Dado a que los amalecitas eran un pueblo idólatra e inmoral, tenían que ser destruidos por el bien de la humanidad. Pero Saúl no obedeció por completo las órdenes de Dios, ya que mató a los amalecitas, pero perdonó al rey. ¿Se dio cuenta de eso en los versículos 7 y 8? Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Pero esa no había sido la orden de Dios. Dios le había dicho: destruye todo, y Saúl dejó al rey con vida. ¿Por qué? Yo creo que estaba orgulloso de la victoria y en su orgullo trajo a Agag vivo para mostrarlo como trofeo de guerra. Y mientras desfilaban frente al pueblo que esperaba su retorno, ahí tenían al rey enemigo con vida. Ahora, esto era pecado, desobediencia, y por ese pecado Dios le sacó el reino a Saúl. ¿Puede observar usted lo que Dios está tratando de enseñarnos aquí en el primer libro de Samuel capítulo 15? Es que Amalec no era suficiente para Jehová Nisi, y tampoco un israelita era suficiente para derrotar a una amalecita sin Jehová Nisi. Eso era lo que tenían que aprender. Dios les estaba diciendo lo siguiente: ustedes no pueden pelear contra los amalecitas sin mí. No son suficientes. No son lo suficientemente competentes para eso. Pero si me tienen en cuenta, ellos no pueden conmigo y ustedes no van a perder teniéndome de su lado. Dios estaba buscando enseñarle a su pueblo que Él era su estandarte, su bandera de batalla, y la victoria dependía exclusivamente de Él y no de ellos. Ahora, todo lo que dijimos hasta ahora tiene aplicación en la vida cristiana hoy en día, el creyente hoy en día, tiene aplicación. Pablo hizo una declaración en 1 Corintios 10 que debemos tener en consideración en este momento. Él dijo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Él se está refiriendo a sucesos del Antiguo Testamento y está diciendo que fueron ejemplos para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos al desobedecer a Dios. Tal como mencioné, Amalec era un nieto de Esaú, y Esaú no fue un hombre espiritual. Él no apreciaba las cosas espirituales, sino que vivía tras los deseos de la carne. En Hebreos 12:16, el Nuevo Testamento lo llama fornicario y profano. Ahora, el carácter profano de Esaú lo vemos en cómo trató él a las cosas sagradas, cómo las despreció para poder gratificar su carne. Entonces, no nos llama la atención que haya llamado a Amalec a su hijo. Amalec pasa a ser un tipo de la carne, una figura de la carne, esa naturaleza pecaminosa que llevamos dentro, que heredamos de Adán, la cual busca gratificar deseos egoístas. ¿Qué debemos saber nosotros como creyentes? Que la carne es débil, que no podemos depender en ella. Necesitamos conocer a Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, como dice Pablo en Gálatas 5:17. Existe una lucha entre el Espíritu Santo y la antigua naturaleza. Como en Israel, tenemos que pelear contra Amalec de generación en generación. La batalla con la carne continúa y Amalec es un tipo de la carne. Se trata de un conflicto sin fin, hasta que el Señor le ponga fin. Ni bien otros enemigos,
el mundo, el diablo, nos dejan por un momento, la carne se aprovecha y toma ventaja sobre nosotros. Y Dios nos va a recordar que este viejo hombre en la carne ataca cuando menos lo esperamos. Él dijo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. La carne no cambia, mis queridos amigos. Dios mismo no intenta mejorarla. Pablo escribió bajo inspiración en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mis queridos, tengan cuidado con Amalek, nuestra carne. Él va a atacarlo cuando ustedes estén débiles, cuando no estemos preparados. Él es tu enemigo y el mío, y eso nunca va a cambiar. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Uno nunca puede cambiar a la carne en espiritual. Cuando Dios nos salvó, nos dio una nueva vida. Él no cambió la vida vieja. Él nunca intentó cambiar la naturaleza antigua. Entonces, la tentación a hacer lo malo está siempre presente en el cristiano. El nuevo hombre y el viejo hombre están en una pelea continua. Pero tengo buenas noticias. Jehová Nisi está asociado con su pueblo. Si hacemos como Moisés y llevamos la batalla en oración a Él, Él va a darnos la victoria. Isaías dijo, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora la palabra bandera en hebreo allí es la palabra nes, de la cual nisi se deriva. Y esa bandera, ese estandarte es Cristo mismo. Él es el capitán de nuestra salvación. El Señor Jesucristo es Jehová Nisi. Fue de Él que el profeta escribió, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y cuando miramos a Él en todo momento, tenemos la victoria. Antes, dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que podemos decir con Pablo, muchas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, nosotros podemos tener la victoria en Jehová Nisi. Y el Jehová Nisi del Antiguo Testamento no es otro que el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Mi querido oyente, ¿ha confiado usted en Él? ¿Le ha entregado el conflicto de su vida a Él? ¿Lo ha invocado y le ha permitido participar en su vida y en su lucha espiritual? Sin Él nada podemos hacer. Usted necesita al Señor en su vida. Confíe en Él. Viva según la palabra de Dios, obedezca. Permita que Él pelee la batalla por usted y nunca experimentará la derrota. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Dios mediante nos encontraremos en nuestro próximo programa para continuar estudiando un nuevo nombre de Dios en esta serie que hemos denominado ¿Cómo es Dios? Muchas gracias por su atención y si Dios quiere será hasta nuestro próximo encuentro.